Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Muy queridos hijos, reciban mi saludo en este jueves. En el Evangelio de ayer el Señor Jesús se revelaba a sí mismo como el Hijo de Dios, como un trabajador incansable para continuar la obra del Padre. Lo que ve hacer al Padre, eso hace igualmente el Hijo. El Hijo entonces se revela como aquel que cumple la voluntad del Padre, dando la vida a los hermanos, como lo hizo con el paralítico del que hablamos el pasado martes. Aceptarlo a Él es salvación, es nacer de nuevo, es adquirir una nueva vida. Rechazarlo, en cambio, es condenación, pues significa permanecer en la muerte y en el sinsentido. Ante la actitud negativa de quienes lo escuchan, que por demás poco a poco van haciendo crecer su odio hacia el Señor, Él, Jesús, se dispone a presentar como sus cartas credenciales, que den peso y validez a sus afirmaciones. Esto significa hacerles ver los testimonios y los testigos en su favor. El primero de ellos es el mismo Padre Celestial, luego San Juan Bautista, enseguida las mismas obras que realiza, y finalmente la Escritura, que se supone ellos conocían muy bien. Con esto les deja entrever que el rechazo del Hijo de Dios resulta para ellos muy grave, ya que esto significa rechazar al que lo ha enviado, al Padre, a aquel que sus oyentes enemigos profesan como su Dios, y rechazar lo que dicen las Escrituras, que no hacen otra cosa que anunciarlo. Dijimos que el primer testigo es el Padre, a quien el Señor llama el otro, que testifica en su favor y de quien Jesús nunca se separa. Otro significa distinto como personas, pero no diversos en su naturaleza. Sabemos que Padre e Hijo son distintos, pero iguales, y unidos por el mismo amor, de manera que Jesús no actúa por su cuenta, sino que obedece la voluntad del Padre. Se trata entonces de una única obra que contiene la acción y la voz unánime de dos testigos, que eran los que exigía la ley para la validez de un testimonio. En un segundo momento presenta el Señor el testimonio de Juan Bautista, quien fue el primero en acogerlo y a quien el Evangelio llama el testigo de la verdad. Él era, en efecto, el último de los profetas y el único que pudo mirar directamente a quien le hablaba y captar el sentido auténtico de la palabra para luego vivirla a plenitud como lo hizo. Él era la lámpara y por eso en su predicación presentaba al Señor como la luz, como el Mesías, como el que era más fuerte, el que existía antes que él. Los judíos, cuando vino Juan, se dejaron atraer de manera entusiasta por la lámpara, pero esto duró poco y con su muerte todo se desvaneció. No quisieron captar que la lámpara anunciaba la luz del mundo, que es el Señor y que era a Él a quien debían seguir. El tercer testigo llamado son las obras que el Padre le ha encomendado hacer y que son, como nos damos cuenta, las mismas que el Padre hace. Mi alimento, dice Jesús, es hacer la voluntad del Padre. ¿Cuáles son esas obras? Pues son sus milagros, son sus signos que sanan, que dan vida, que resucitan, que transforman la existencia y sobre todo la obra de su entrega extrema en la cruz, que revelan, todas ellas, que Dios ha amado tanto al mundo que le ha entregado a su único Hijo para que el mundo se salve por medio de él. Finalmente el cuarto testigo es la misma Escritura que ellos leen de manera apasionada. Dice el texto hoy: ustedes investigan las Escrituras ya que creen tener en ellas vida eterna. Ellas dan testimonio de mí y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Ellos se quedan en lo escrito, en el signo, pero no van más allá a preguntarse por su significado. Tienen la palabra en la boca, pero no en el corazón. Todo porque no están abiertos a la acción del Espíritu que habla en su interior. Se quedan con la palabra, incluso se adueñan de ella y por eso hasta la manipulan. Pero se olvidan de quién la dice. No logran ver el rostro de aquel que la pronuncia. Las Escrituras dan testimonio de Jesús. Él es el anunciado, el prometido, el esperado. Dice San Jerónimo que ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Y es cierto, pues son ellas las que nos permiten conocerlo. Pero tenemos que agregar que ignorar a Cristo equivale a no haber comprendido las Escrituras. Sin el conocimiento del Padre Celestial que solo el Hijo puede darnos, el estudio de la Escritura, por más científico que sea, se volverá totalmente estéril. Y viceversa, es el conocimiento de las Escrituras lo que nos lleva a reconocer a Jesús como el Hijo, como el enviado por el Padre Celestial. Concluimos entonces hoy que todos los testigos invocados
tocados por el Señor Jesús, testimonian la obra salvífica que el Padre hace a través de su Hijo, pero sus interlocutores no quieren acogerlos, por lo que, negándose a aceptar a Jesús, tampoco acogen su palabra. Si queremos nosotros tener la vida que el Padre nos ofrece, necesitamos acoger el misterio de Jesús. Solo esto nos permite asemejarnos a Él, obedecer filialmente al Padre y entregarnos como Él a los hermanos. Demos gracias a Dios. Recibamos hoy la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.